Hey, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Mi nombre, me presento, es Carlos Daniel Reyes Rodríguez. Estudio en la escuela UTC, Universidad Tres Culturas, en la rama de Derecho. Hoy hablaremos de diferentes temas y bueno, no es mucho el tiempo que tenemos, así que nos iremos un poco rápido. Empezaremos por las figuras retóricas. ¿Qué es la figura retórica? Hay que comprender que la figura retórica ayuda a captar la atención, sorprenden con su originalidad y poseen un gran poder sugerente y persuasivo que permite la comunicación que sea más eficaz. Dentro de la misma encontraremos cuatro tipos principales de figuras retóricas: la figura fonética, tropas, figura de edición y figura de construcción. A la figura fonéticas también les vamos a llamar de repetición. Dentro de la misma encontraremos dos principales fundadoras de esta misma, que sería la literación y la concretación. Dentro de la figura de edición encontraremos la hiperbatón y la anáfora. Dentro de la figura de construcción es aquella que también añade o suprime o cambia algo del lugar y produce una ruptura en el sentido. Dentro de esta misma vamos a encontrar el retrueco y la conmutación. Dentro de las tropas encontraremos la metáfora y la alegoría. Entonces, básicamente podríamos describir que esas serían las figuras retóricas, de las cuales hablaremos hasta aquí. Posteriormente nos pasaremos al tema de comunicación. Y básicamente es un tema que es bastante grato, debido a que es el acto involuntario que transmitimos, que en la cual transmitimos la información entre los seres vivos. Estos elementos de comunicación serán emisor, receptor, mensaje, código y canal. Básicamente hablaremos de ellos muy brevemente, y sería que el emisor es aquel que indica el acto comunicativo. El receptor es aquel que capta el mensaje y es capaz de modificarlo y comprenderlo. El mensaje, por otra parte, es la información de la misma que se transmite y del mismo tema. El código, por otra parte, es el código del mensaje en la forma en la que se encripta o se envía. Y el canal es la comunicación es la comunicación que se da mediante el mismo, empleado al transmitir el mensaje. En este caso, poniendo un ejemplo muy rápido, hablando de esto en particular, podríamos decir que yo soy el receptor, yo soy el emisor, disculpen. Ustedes serían los receptores. El mensaje sería el tema que estoy exponiendo, el código, el idioma en el que lo estoy exponiendo, y el canal, pues este medio o esta plataforma YouTube, ¿no? Dejaremos de lado este tema debido a que es muy fácil de comprender, y nos iremos a uno un poquito más difícil: los tipos de discurso. ¿Qué son los tipos de discurso? Bueno, básicamente es el discurso y la expresión formal de un acto comunicativo. A grandes rasgos, dentro del mismo encontraremos cuatro principales tipos de discursos, que será el narrativo, el argumentativo, el expositivo y el descriptivo. Después de ello, nos iremos rápidamente a lo que sería la argumentación y retórica. Para hablar de argumentación y retórica tendríamos que entender qué es la argumentación. Y básicamente la argumentación tiene como fin o bien prescindir al destinatario de un punto de vista que tiene que ser sobrevalorado. Dentro de ello podremos encontrar lo que es educación, coherencia y cohesión de este mismo. No podremos hablar de retórica si no encontramos dentro del mismo aspecto estos mismos detalles que se están manejando. Dentro de esto encontraremos dos grandes principales temas, que se les conoce como premisas. Hay dos tipos de premisas, que sería la premisa de conclusión, la premisa verdadera y la premisa falsa.
Un ejemplo de una premisa falsa sería todas las aves vuelan, la gallina es un ave, todas las gallinas vuelan. Esto sería una premisa falsa, debido a que evidentemente la gallina es un ave, sin embargo la gallina no posee la habilidad de volar, ¿no? Eso podríamos hablar como argumentación y retórica. Nos iremos rápidamente a lo que son los conectores de discurso. ¿Qué es el conector de discurso? Bueno, un conector de discurso es aquello que nos ayuda a entender mejor precisamente un discurso, el acabarlo, el intermedio o al iniciarlo. Dentro de estos conectores de discurso encontraremos 12 principales conectores y básicamente sirven para ordenar el discurso, introducir un tema, añadir ideas, aclarar o explicar, ejemplificar, introducir una opción personal, identificar una hipótesis, identificar una opción o contraste, identificar consecuencias, identificar causas, resumir, concluir o terminar. Una de ellas o una de las grandes principales es ejemplificar. Y una de ellas podremos encontrar que los conectores de discurso para ejemplificar podría ser, por ejemplo, en concreto, y en particular. Para introducir un tema también podremos encontrar o podemos acudir a los conectores de en cuanto a, con relación a o con respecto a, ¿no? Podríamos también acudir a los receptores de conclusión o para terminar algún discurso. Podríamos ocupar el de conclusión, para finalizar, para terminar o para concluir o por último. Básicamente esos serían los conectores. Nos iremos rápidamente a lo que es el participio. Y el participio tendremos que entender que es una forma no personal del verbo, es decir, no se conjuga en tiempos verbales, ¿no? Existen dos tipos, que sería regular e irregular. Ejemplos de los mismos sería abierta, dicho, partida, absuelta, difundido y partido. Podremos usar algún ejemplo del participio en una oración. Pondré dos ejemplos muy claros. Cuando avisaron que iban a cenar, yo ya iba vuelto a casa, así que no fue. No, podríamos ocupar ese, o podríamos ocupar también, espero que le haya devuelto las tijeras a mi madre, así me corto el pelo. Podemos ocupar estos dos grandes ejemplos para poder entenderlo un poquito más de lo que es el participio, y rápidamente nos podremos ir a la siguiente sección, que sería gerundio, conjugación y preposiciones. Para esto vamos a entender que es una forma no personal del verbo que identifica que una acción está en desarrollo, básicamente. Para esta parte, entraremos en dos grandes, que es el gerundio y los sufijos ar, ir, ¿no? Podremos entender que el estar más gerundio y llevar seguido del seguir más gerundio lo podremos diferenciar entre dos grandes aspectos. Por una parte, el estar más gerundio, podremos hablar de que estar se podría diferir en estoy, estás, estamos, estáis y están, más el gerundio, que sería ando, indo y endo, ¿no? Un ejemplo de ello podríamos decir que Ana está cantando muy bien. Seguido de ello iremos rápidamente a lo que es llegar, seguir, seguido sumado al gerundio, que básicamente podremos hablar un ejemplo del llegar. Podríamos decir Pedro llega al estudio
Y por otra parte, el seguir, podríamos decir, Pedro sigue en el estudio. Rapidísimamente nos iremos a lo que es la expresión oral y escrita, que sería la puntuación, coma, punto, coma y punto, el punto, dos puntos y puntos suspensivos. Rápidamente entraremos en este gran tema debido a que ya hace mucho tiempo que lo venimos no utilizando realmente, ¿no? Con todas las nuevas plataformas. Y bueno, iremos rápidamente al desglosar lo que es la coma. Y lo que es la coma representa una pausa breve. Una pausa breve antes que el punto. El punto y coma, por otra parte, indica la separación de elementos incidentales. Las palabras que quieren dar una explicación a grandes rasgos. El punto, por otra parte, es el signo de puntuación que da o declara el fin. Y los dos puntos introducen algo relacionado con lo presentado justo antes, como ejemplos, como también puede ser numeraciones, explicaciones o conclusiones, etc. Rápidamente nos iremos a lo que son las reglas de acentuación. Y bueno, ¿qué serían las reglas de acentuación? Bueno, básicamente es cuando separamos las palabras en sílabas. Podemos identificarlas según su posición. Es decir, dentro de ellas podemos encontrar graves, llanas y esdrújulas. Una grave podría ser, por ejemplo, español, que lleva la aguda o la terminación precisamente en el último lugar. Una de las llanas podría ser azúcar, que lleva la tilde y termina en n, que termina en z y que está en penúltimo lugar. Y una esdrújula podríamos hablar de lo que sería jóvenes, que se encuentra en el antepenúltimo lugar, ¿no? Rápidamente, y para finalizar este video, nos iremos a el último tema que tenemos por esta noche. Bueno, pues hablaremos de los vicios del lenguaje español. Y básicamente, ¿qué son los vicios del lenguaje español? Si es que nos lo preguntamos, es aquello de la lengua que forma parte de la construcción o emplea un vocabulario inadecuado que se puede dificultar la interpretación correcta del mensaje. Involucra tanto la dicción como el vocabulario. Dentro del mismo vamos a encontrar 7 grandes de estos, que sería el queísmo, el dequeísmo, la antibiología, el solecismo, el pleonasmo, extranjerismo y no por último el neologismo. Pues básicamente hablaremos de ello muy rápidamente y brevemente, que sería el queísmo, que es la parte incorrecta o es lo incorrecto del usar el que sin el de. El dioquismo, que es incorrecto a la utilización de los verbos transesivos de dicción o de pensamiento. La anfibiología, que es el doble sentido de las palabras básicamente. El solecismo, que es el error cometido contra la pureza del idioma o cambiar, ¿no?, las palabras. El pleonasmo, que es la repetición sin sentido del mismo concepto. Y el extranjerismo, que es el uso incorrecto de una voz, de una frase de idioma en extranjero. Y por último, y no obstante, el neologismo, que es el proceso irregular de la lengua. Sin embargo, ocurre la alteración cuando se habla de forma del lenguaje inventado o por algún hecho. Eso básicamente serían los temas del día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención.
Les agradezco también muchísimo el tiempo y bueno, pues espero que les agrade la comunicación. Añadí las imágenes también de lo que fuimos hablando, una que otra imagen de lo que estuvimos hablando, para que el tema quede mejor explicado. Y bueno, pues sería mi presentación y todo lo que tendré que decir. Muchas gracias por el tiempo y hasta la próxima. Nos vemos.